Justamente para conocer cómo se encuentra en este momento Bolivia, tenemos en la línea de Meganoticias TVC a Gabriel Romano, corresponsal de la agencia EFE allá en Bolivia. Gabriel, un gusto saludarte, muy buenas noches. Igualmente, muy buenas noches, es un gusto, casi la medianoche acá en Bolivia en una jornada muy difícil en La Paz, la sede del gobierno legislativo y también ejecutivo. ¿Cómo están las cosas ya en este momento? Medianoche en Bolivia, ¿cómo se vive? Bien, ha sido una jornada difícil. Los sucesos más recientes han tenido como centro y protagonismo a las Fuerzas Armadas, a raíz de que desde la víspera han habido algunas manifestaciones en defensa del presidente Morales que han terminado en actos vandálicos, en toma de casas, quema de casas, y distintos tipos de hechos que han sido parte de una espiral en la cual ha habido violencia de ambos lados, principalmente desde el fin de semana. ¿Qué es lo que ha pasado y cuál ha sido el punto más notable en esta jornada? El reconocimiento de la policía boliviana de que ha sido rebasada y de que no podía controlar justamente estos grupos que estaban generando violencia principalmente en las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba. Bien, la policía entonces pidió, hace unas pocas horas nada más, que intervenga el ejército, que salga a las calles y que refuerce el control ciudadano. El ejército que había estado al margen de la situación desde la dimisión del presidente Morales. Han empezado a hacer sobrevuelos a baja altura, se han desplegado tanquetas para dispersar proporcionalmente, decía el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán. Oye, Gabriel, déjame interrumpirte. En su alocución. Déjame preguntarte esto. ¿Quién en este momento está tomando las decisiones en Bolivia? No está el presidente, dimitió, no está el vicepresidente, no está el presidente de la Cámara, en fin. ¿Quiénes están? ¿Quién está a cargo? Bien. Nadie, después de la dimisión del presidente Morales, ha exigido tomar el poder. Ni la policía, ni las Fuerzas Armadas, tampoco lo han hecho los movimientos ciudadanos que protestaron contra Morales. Así es. En este momento, el Palacio Quemado, en La Paz, o la Casa Grande del Pueblo, la edificación contigua que construyó Morales y que la utilizó hace varios meses, no han sido tomadas por alguna autoridad, ni civil, ni de uniforme, militar o policía. Así es. Así es. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que hay? Lo único que hay es la presidenta actual interina de la Asamblea Legislativa o del Senado, que es Yanine Áñez, una mujer, una abogada de 52 años, que por cosas de la sucesión podría ser la presidenta del país. Interina. Sin embargo, hay muchos roles que tienen que pasar. Sí. Interina, ¿verdad? ¿Y qué sigue? ¿Cuál sería el proceso? ¿Qué dice la Constitución bolivariana? A ver, esta jornada ha sido determinante. ¿Por qué? Porque el presidente Morales ha presentado hoy su carta de dimisión, ¿no? Con un discurso que podríamos englobarlo en dos frases fuertes, ¿no? Va a haber resistencia y volveré, porque es tiempo de la reorganización. Lo dijo incluso en un tuit antes de partir a México. Así es, así es. También renunció el vicepresidente Álvaro García Linera y presidente del Congreso. A eso se suma la renuncia de la presidenta del Senado y de diputados y del primer vicepresidente del Senado boliviano. ¿Qué queda? Queda Yanine Áñez, es la segunda vicepresidenta del Senado. En esa sucesión constitucional queda esta persona que ha convocado a sesión de asamblea para las siguientes horas, una sesión extraordinaria de asamblea legislativa en la cual confluyen la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ambas cámaras están representadas mayoritariamente por más de 2/3 por el Movimiento al Socialismo, partido del presidente Morales.
Pues se pone... Ahí te describo cómo está la situación, ¿no? Sí, está complicado, dividido el país, dividido los órganos importantes, con una carga importante de los seguidores, déjame decirlo así, de los seguidores de Evo Morales. Y bueno, finalmente alguien tendrá que tomar las decisiones en torno a un proceso electoral que deberá venir de inmediato, o que las cámaras tomen una decisión de quién comandará los destinos de Bolivia. Ahora, es un escenario complejo, ¿no? Sí, complejo totalmente. Porque si uno analiza el discurso del presidente, él dice que va a volver y tuitea que va a volver. Mañana, primero, hay cierta incertidumbre porque no se sabe si todos los legisladores del MAS van a hacer quórum y van a estar en la sesión de asamblea, si los legisladores del Movimiento al Socialismo, partido del presidente Morales, van a aceptar o rechazar la renuncia, y si es que esa mayoría va a dar curso a una sucesión constitucional que tenga como protagonista a esta mujer abogada de 52 años, Yanine. A ver, déjame preguntar de algo, Gabriel. Allá en Bolivia, lo que pasó hoy, ¿se considera renuncia o golpe de Estado? Ese es un elemento muy polémico, ¿no? Incluso la agencia EFE ha planteado algún trabajo periodístico en ese sentido. El discurso del presidente Morales habla de un golpe de Estado, evidentemente. Pero yo me voy a remitir a la sucesión de hechos, de los últimos hechos. Una policía inicialmente replegada. El ministro de Gobierno o el ministro del Interior en sus primeras alocuciones dijo no estar facultado de determinar si el repliegue de la policía era o no un motín policial. Pero sin embargo, los policías se replegaron en primera instancia, tomaron parte por las personas que estaban protestando, pero el punto de inflexión se dio a las 5:30 de la mañana de ayer, cuando la OEA emite el resultado preliminar de un informe de auditoría a las elecciones del pasado 20 de octubre. ¿Qué dice ese informe? Que la OEA no puede garantizar los resultados porque han habido aparentemente signos de manipulación del sistema informático, de actas, de una serie de listados que establecen de que esa elección debiera repetirse y de que no daba confiabilidad. ¿Qué pasó? El presidente Morales se apoyó en esa auditoría para legitimar esa primera victoria o esa supuesta primera victoria en primera vuelta. Luego de eso se quebró todo. Salió el presidente Morales a las 7 de la mañana, no a denunciar un golpe de Estado, sino a proponer que todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral se vayan y convocar a nuevas elecciones. Pero a lo largo de la jornada fue una declaración muy corta, de tan solo unos minutos, donde no se aceptaron preguntas y que dejaron más dudas que certezas. Porque, por ejemplo, la población se preguntaba, ¿iba a participar el MAS en esa elección convocada por el presidente? ¿Y va a participar Evo Morales? ¿En cuánto tiempo se va a hacer? ¿Quién va a designar a los vocales? Si fue esta misma asamblea que designó a los actuales acusados de fraude y a los cuales la misma Fiscalía General del Estado ha iniciado un proceso y una persecución penal. Todas esas cosas no se aclararon. Y en el transcurso del día, ya no se pedía la anulación de la elección, sino la renuncia del presidente al asociarlo con un aparente fraude, según los términos, un fraude o una elección no clara, según los términos de la OEA. Y llegamos al final de la tarde con una renuncia y con un manejo de la teoría del golpe, ¿no? Pero algo que no terminaba de entender la población era cómo, si el presidente acusaba de golpistas a los que protestaban en su contra, al mismo tiempo los convocaba para dialogar. Claro. Caray, entonces, pues vienen días muy complicados, Gabriel, para Bolivia, y estaremos dándole seguimiento, si nos permites, comunicándonos contigo para tener el día a día de lo que esté pasando allá en Bolivia. Te agradezco mucho esta comunicación.
Perfecto, con el mayor de los gustos. Ha sido un placer. Muchas gracias, Gabriel Romano, corresponsal de la agencia EFE allá en Bolivia.